Pues nada, que me gustaría agradecer a Mireia y a Ahmed un poco esta oportunidad, ¿no?, de hablar de AIS y de mi trabajo en Oriente Próximo. Quería comentaros que bueno, nosotros hemos empezado a hacer esta página de internet porque después de los primeros meses de las revoluciones árabes, yo creo que pues si empezó en diciembre, ya en marzo del año siguiente, yo que trabajo para un medio de comunicación convencional, pues en marzo ya empezaba a costar mucho hablar de lo que estaba pasando en los diferentes países árabes. Entonces fue cuando yo empecé a intentar darle vueltas, a ver cómo podíamos desde allí seguir contando un poco los detalles de cómo estaba evolucionando, porque seguían pasando muchas cosas. Y ahí fue un poco cuando los medios empezaron a decirme, es que ahí ya empezaron a hacer un poco como una normalización, ¿no?, de la información. Es otra vez lo mismo, otra vez las manifestaciones, muertos, los mártires. Entonces era todo como... Consideraban ellos que era todo muy repetitivo. Yo creo que el mundo árabe está viviendo un momento histórico y que precisamente, sobre todo los occidentales y los europeos, nos estamos quedando muy atrás en toda esa transformación, en ese cambio, y los propios árabes son los que están consiguiendo seguirlo de una forma sorprendente, porque tienen muchos menos medios que nosotros para poder llegar a la información. Entonces así es un poco como surge AIS, que en árabe significa pan, el sustento. Es también en el dialecto egipcio es incluso el pan este muy finito, que seguro que habéis probado con el hummus y estas cosas, y también es al mismo tiempo el verbo vivir, ¿no? Entonces, bueno, la palabra AIS es bastante fuerte en todo el mundo árabe, representa mucho, y por eso la elegimos para llamar a este portal. Empezamos a funcionar en septiembre del año pasado. De hecho, en septiembre, en realidad, yo monté esa página con 2 informáticos y estaba yo sola prácticamente al mando, y la idea era poder hacer un seguimiento de lo que pasaba en todos los países, no solamente donde estaba pasando algo en ese momento, y por eso todos los periodistas o los corresponsales estábamos centrados en ello. Os digo que desde septiembre a ahora este equipo ha crecido a 15 personas que se han comprometido de forma totalmente desinteresada a trabajar en él, que estamos llevando ya toda una dinámica incluso de redacción a un nivel virtual, porque hay gente en Amán, gente en Granada, en Madrid, en Barcelona, bueno, más en Tarragona. Y un poco lo que intentamos hacer es hacer un seguimiento sobre todo de los 21 países de toda la zona, del Oriente Próximo y del Magreb, porque el Sáhara y Palestina en AIS se consideran países, porque creemos que están pasando demasiadas cosas como para, aunque sean conflictos abiertos desde el punto de vista internacional. Nosotros les estamos dando esa entidad ya de país, porque todo el conocimiento, todo lo que nos llega desde allí es prácticamente ese. Entonces nosotros hemos hecho una estructura muy sencilla de página para que cualquiera que esté o no familiarizado con el mundo árabe pueda entender lo que queremos contarles. Entonces cada uno de esos países tienen lo que nosotros llamamos las claves, que intentamos actualizar cada 10 o 15 días, y ahí intentamos hacer un poco pues un seguimiento de lo más importante, pero también de detalles, ¿no? Y entonces es verdad que hay momentos dados en los que se habla mucho de Egipto. Ahora no oís mucho de qué está pasando en Egipto, pues sigue habiendo muchas manifestaciones en las calles, sigue habiendo, sobre todo a nivel asociativo, se está creando una red de asociaciones impresionante, que antes era imposible pensar, ¿no?, que pues asociaciones de mujeres, por ejemplo, además no solamente en el Cairo, en todo el país. Pues ese tipo de movimientos son los que estamos intentando seguir en AIS y contar un poco qué es lo que está pasando. Luego también en la página intentamos dar mucha importancia a lo que es la creación árabe, ¿no? Es verdad que hay una parte que es la política, pero la parte cultural y social creemos que está completamente unida, que tenemos que ir siguiéndola al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, hace muy poco hemos creado un espacio nuevo de poesía árabe, que lleva funcionando 3 semanas. Cada semana presentamos a un poeta o a una poetisa nueva árabe, que puede tratar temas políticos o no, o temas sociales, o lo que les interese a ellos. Así, de esa forma, pues hacemos una pequeña presentación, ponemos algún poema y enlazamos algunos de los vídeos o donde se puede localizar a ese autor. También intentamos pues un poco seguir
las oportunidades que hay aquí en España en algunos por parte de algunas asociaciones que traen a gente, a árabes aquí, pues les entrevistamos, les damos a conocer un poquito también en la página, ¿no? Ese es otro objetivo. Hemos creado también una sección porque claro, esto todo ha sido un poco una transformación. Yo tenía una idea inicial que era básicamente eso, contar de verdad lo que estaba pasando en todos esos países, y luego al ir entrando gente nueva en el equipo, pues hemos necesitado crear cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, tenemos ahora en preparación, porque hay 2 personas del equipo que están muy interesados en hacer un poco más de análisis de cómo los medios de comunicación europeos, occidentales, tratamos todo lo que son temas árabes, todos esos estereotipos o cómo se habla de todo, desde el velo hasta las propias revueltas, ¿no? o las manifestaciones o los mártires. Entonces, ellos lo que quieren es, a partir de ejemplos muy concretos en la prensa española o también europea, sacarlos y explicar por qué están mal planteados, ¿no? Esos temas. Entonces, es una sección, por ejemplo, que estamos preparando ahora mismo. Luego tenemos otra que es un poco de cartas a IS para intentar que sean los árabes los que nos cuenten en qué momento están ellos ahora mismo, ¿no? Y eso nos está haciendo pues acercarnos bastante a ellos. La idea es sobre todo, ahora que el periodismo, como tantas otras profesiones, está en un momento tan crítico de esta crisis general que vivimos todos, pues la idea es que intentar reivindicar que desde dentro la visión siempre es diferente, si convives con ellos siempre es diferente, y luego intentar ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y intentar además seguirles en el día a día, porque es muy fácil cubrir una información, es muy fácil cubrir la caída de Mubarak ese día, o cómo asesinan y de la forma que se hace a Gaddafi, y entonces ese día está en todas las primeras páginas o en todos los telediarios, pero es que luego esa gente al día siguiente sigue intentando cambiar las cosas, y ese es el trabajo más difícil. Entonces yo creo que ahí es donde de verdad tenemos que seguirles, ver a qué se están enfrentando, qué dificultades tienen, y eso es lo que estamos intentando reflejar en AIS, ¿no? Ver hasta qué punto ellos consiguen cosas, cómo van marcha atrás. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Egipto, ¿no? En diferentes momentos, como parecía que iba muy bien, luego la revolución se pierde, pues todo es intentar explicarlo, ¿no? Para hacer eso es muy importante leer la prensa árabe, entonces que eso es algo que los periodistas occidentales, pues como hay muchísimas cosas ya traducidas al inglés o al francés o incluso al español, pues no nos acercamos tanto a los medios de comunicación árabes, y luego también, sobre todo, acercarnos mucho y darles la importancia que deben de tener lo que son los expertos o los analistas de esos países, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo un trabajo, sobre todo a través de arabistas que se han metido en el proyecto, con gente con muchísimas ganas de trabajar, que también se están encontrando con todas esas limitaciones que vemos en el mundo laboral ahora mismo aquí en España, o también hay gente de Francia que nos está contactando, y lo que intentamos es eso, ir abriendo una red lo más amplia posible para ir dando a conocer a todos esos expertos, y que nos vayan contando un poco. ¡Ay! El gato lo veía ahora. ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Y que nos vayan contando ellos sobre todo cómo lo ven, ¿no? Porque, por ejemplo, os pongo casos concretos, ¿no? El tema de Siria, ¿no? Pues, habéis visto que Siria, que es un país donde los periodistas tenemos vetado el acceso desde hace más de un año, donde se está viendo un periodismo ciudadano que puede estar más o menos cuestionado, pero que son los que realmente están sacando información, que por supuesto no se puede confirmar todo, ¿no? Pues ahí dentro también al mismo tiempo hay una serie de personas, de lo que llamamos nosotros los expertos o analistas, que están aportando ángulos que ni siquiera los puedes leer, o sea, que no lo puedes leer normalmente en la prensa occidental, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos intentando es darle un poco pues la voz a esas personas. Lo que es mi trayectoria, que os comentaba un poco ahora Mireia, llevo prácticamente 17 años viviendo en el mundo árabe, excepto 2 años que regresé a Madrid. He podido ver además las diferencias, porque al principio empecé en Egipto, luego estuve en el Magreb, sobre todo Marruecos, y ahora he vuelto a Oriente Próximo. Y Oriente Próximo ha cambiado también mucho de cuando estuve en Egipto, ¿no? Entonces, la verdad es que el seguimiento, ¿no? de ver un poco ellos cómo han ido utilizando las nuevas tecnologías, o sea, las redes sociales de las que tanto se habla, pero que en el fondo
no hay tanto acceso, ¿no?, a esas redes. En el caso de Egipto, el porcentaje de gente que tiene acceso a Internet es muy, muy reducido, ¿no? En el Cairo algo más, pero desde luego en cuanto sales de Cairo no hay acceso a Internet. Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros hemos repetido tanto en los medios de comunicación para intentar buscar respuestas, ¿no?, a cómo se estaba produciendo este movimiento, esta revolución que tanto nos costó también llamar como revolución, y que es verdad que en algunos países son revueltas, o sea, hay diferentes estatus, pero que eso yo creo que no tiene que quitarle la importancia que tiene, que es de cambio absoluto, ¿no? Yo lo estoy viendo no solamente por el tema de la libertad, a lo mejor, de prensa que ya está viendo en algunos países, sino también, sobre todo, libertad en derechos en general y la capacidad que están ellos desarrollando de poder empezar a reivindicarlo todo, ¿no? Hace un par de meses estuve en Túnez y un chico, un bloguero, me decía, no, es que nos estamos pasando, ahora ya nos hemos convertido en los que queremos cambiarlo absolutamente todo, y hay algunas cosas que tampoco están tan mal y hay que empezar a tener prioridades. Bueno, pues ellos tienen esa ansiedad, ¿no?, que es normal, porque es verdad que les está pasando muchas cosas al mismo tiempo. Tienen que ir asimilando todo eso y yo creo que nosotros tenemos que estar ahí al lado para ir un poco contándolo, ir un poco asimilando con ellos también como hasta dónde se puede llegar, ¿no? Yo creo que es sobre todo también muy importante, que lo que pretendemos hacer prácticamente de forma horizontal en toda la página, romper un poco en los estereotipos, ¿no?, de cómo esos análisis casi siempre muy simplistas, yo los padezco bastante a menudo cuando tengo que entrar en una tertulia en la radio, ¿no?, que parece que tienen como un esquema, ¿no?, Irán, Estados Unidos, Israel, no sé qué, entonces siempre hablamos de lo mismo, siempre está como todo aprendido, es como... Y en el fondo estamos dejándonos, yo creo, en el camino muchas cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que las preguntas que nos hacemos nosotros en AIS, que nos las hacemos constantemente, como qué es lo que quieren los árabes, por qué han perdido el miedo, hasta dónde están dispuestos a llegar, ¿no? Pues eso hay que ir dando respuestas, pero dependiendo de qué país hablemos, porque por supuesto Oriente Próximo y el Magreb es diferente, pero es que luego dentro de Oriente Próximo no tiene nada que ver lo que está pasando no sé, en Omán o en Bahrein a lo que puede estar pasando en Jordania o en Líbano, y está pasando cosas en todos esos países, ¿no? Entonces, bueno, la idea un poquito es acercar todo eso. Estamos intentando también hacer ahora un esfuerzo para que esta página, claro, la página solamente en español, cuando estamos hablando de los árabes, pues es complicado que a ellos les llegue y nos interesa su reacción. Entonces, en estas últimas semanas ya hemos conseguido por fin crear como equipos de traducción en las dos direcciones, y de árabe, de inglés y español, y entonces esperamos que a finales de este mes ya esté empezando a funcionar por lo menos todo lo que es material propio, las claves de los que os hablaba al principio, que esté también en árabe, para que los árabes nos puedan decir, bueno, yo creo que este enfoque no lo entendéis, o sí, estamos de acuerdo con esto, que bueno, que pueden ir aportando cosas, ¿no? Y luego uno de los puntos así más, yo creo que más interesantes y más importantes de ahí es que este equipo que os digo que va creciendo es totalmente multidisciplinar, o sea, quizás esta estructura que os hablaba de redacción virtual sí que está más hecha por periodistas porque hay una parte ahí de trabajo que se facilita todo mucho, ¿no?, si creas como una especie de redacción, pero luego las opiniones, los análisis, cómo enfocamos los temas, ahí hay muchos arabistas que son muy críticos con los periodistas y que estamos consiguiendo tener una relación de entendimiento. Hay también mucha gente, está empezando a meterse gente también mucho de políticas, que le interesa también mucho la sociología. Entonces, pues bueno, vamos un poco tirando de todo, porque yo creo que lo interesante es ir haciendo algo que tenga un punto de actualidad, pero que nosotros no somos un medio de comunicación ni lo vamos a ser porque no es interesante. Yo creo que ya ahí hay agencias, y lo cubran bien o mal, están haciendo la actividad, lo que es actualidad pura y dura, sino que nosotros vamos un poco más a darle un poco otra vuelta, ¿no? Y ver qué enfoque nos interesa por lo menos a nosotros, y luego lo que vamos encontrando de feedback, de respuesta, pues vamos cambiando, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que os quería contar yo de la página. Si queréis podemos hablar de cualquier aspecto así en concreto, o de cómo está la zona, o lo que queráis.